Nos encontramos en medio de una serie de sermones del libro de Hechos, así que por favor busquen su Biblia, el libro de Hechos, y específicamente estamos en el capítulo 16, del cual hoy entramos a él, capítulo 16. Este capítulo es muy importante y espero que usted tenga en mente aquella introducción que hicimos ya mucho tiempo atrás. Pero cuando hacíamos esa introducción decíamos que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, aquel que también escribe el Evangelio. Decíamos en ese momento que Lucas tenía como profesión el ser médico, que no es judío. Es importante porque estamos hablando del único gentil que escribe y que está plasmado en la escritura, el único gentil. Y también es importante el señalar que este hombre, a él le debemos dos tratados, lo que es el Evangelio y lo que es el libro de Hechos. Podemos nosotros precisar que fue minucioso Lucas en relatar los detalles de la proclamación del Evangelio a lo largo de lo que sería entonces en ese tiempo el mundo conocido, en cumplimiento a la promesa y a la orden misma del Señor, que debíamos ir y predicar el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. El propósito de Lucas es señalar cómo esto se cumplió, y específicamente en un lapso un poco mayor a 30 años, como desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta la proclamación del Evangelio en Roma, la iglesia cumplió este propósito. Bien, Lucas toma de unas fuentes especiales como aquellos que fueron parte de la historia, quiere decir de los apóstoles y aquellos que le acompañaron en sus viajes. Pero este capítulo 16, de aquí en adelante, vamos a notar algo, y es que el evangelista, el escritor Lucas, se incluye él mismo dentro del relato. Antes de esto, antes del capítulo 16, él hablará de ellos fueron, ellos hicieron, ellos estuvieron, pero del capítulo 16 en adelante le vamos a ver incluido y fuimos y estuvimos, lo que quiere decir que ahora en este capítulo él será testigo ocular de los relatos. Él estuvo presente cuando ocurrieron. Esto marca de verdad una gran importancia en el cambio del relato bíblico. Bien, esto a manera de introducción, pero nos encontramos entonces en el capítulo 16 y vamos a atender específicamente los primeros 5 versículos. Voy a leer entonces Hechos capítulo 16, versículo 1 al 5, que serán los textos que serán objeto de estudio en este sermón. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El Señor añada bendición a su palabra y nos permita meditar sobre ella. Al pasar el capítulo 16 del libro de Hechos, nos encontramos con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Podemos fichar este viaje en aproximadamente entre el año 49 después de Cristo y el año 52, lo que quiere decir que estamos hablando de un viaje que estuvo en promedio para hacer su desarrollo de 3 años. Tenía básicamente este viaje 3 propósitos.
El primero era visitar a las iglesias que ya se habían levantado en el primer viaje. Recuerde que esta fue la razón de la disputa con Bernabé. Ese era el primer propósito. Regresar a visitar y conocer el estado de las iglesias que se fundaron, que se sembraron en tiempo del primer viaje. El segundo propósito era leer las conclusiones del Concilio de Jerusalén. En medio de las iglesias, entonces, leer las conclusiones que el concilio llegó acerca del evangelio para los gentiles. Recordemos que las conclusiones no eran otras, sino que la salvación era por sola gracia, que no había méritos para obtener la salvación, que no había que adoptar los rituales particulares del Antiguo Testamento para ganar el favor de Dios. Esas fueron las conclusiones. Y el tercer propósito de este viaje era predicar el evangelio en nuevas ciudades y, si Dios así lo quería, entonces levantar nuevas iglesias. Entonces, teniendo en claro que este era el propósito, o estos los propósitos de este segundo viaje misionero, a primera vista, cuando vemos nosotros el pasaje, podemos reconocer entonces que en este segundo viaje misionero, y nos es necesario echar incluso un poco atrás, Silas acompaña, recuerden, Silas acompaña al apóstol Pablo. Ahora ya visitaron Siria y Cilicia, y esto nos introduce al capítulo 16, que es donde nos encontramos el día de hoy. O sea que ya el viaje inició, ya 2 ciudades fueron visitadas. Pero el proceder del apóstol Pablo en el capítulo 16 es en el que yo quiero que nos concentremos en esta mañana. El proceder del apóstol Pablo, ¿por qué? Porque en realidad, si analizamos la forma en que actuó el apóstol Pablo, va a llenar nuestra vida de incertidumbre. A primera vista, después de haber realizado Pablo, recordemos, un fuerte debate con aquellos que se llamaban los judaizantes en la iglesia de Antioquía, que no llegaron a ninguna solución, la iglesia de Antioquía remite ese problema con los judaizantes a Jerusalén. En Jerusalén se da todo ese debate. Llegan las conclusiones de que no se debe pedir a los creyentes que sean circuncidados para conocer o para apropiarse de la salvación, que no hay una obra alguna para que de alguna manera el hombre gane los méritos. Ya cuando se ha dado esto, cuando la iglesia de Jerusalén envía diciendo que de ellos jamás saldrá un maestro enseñando que se deben circuncidar para ser salvo, cuando Pablo ya tenía esta carta en la mano de parte de la iglesia de Jerusalén y los apóstoles para enseñarle a todas las iglesias. Ahora Pablo conoce a un joven llamado Timoteo, que es cristiano, y en este viaje le pide a Timoteo que se circuncide. Esto de verdad debe traer a nuestra mente cierto desconcierto. Pablo, ¿por qué estás haciendo algo cuando tú solamente un capítulo atrás estabas peleando con los judaizantes precisamente por la circuncisión, y ahora tú ordenas a Timoteo que se circuncide? ¿Cómo conciliar esta acción de Pablo a la luz de los acontecimientos antes ocurridos? ¿Cómo conciliar esta acción de Pablo cuando él porta una carta que dice que no se deben circuncidar y él manda a Timoteo a circuncidarse? ¿No estaba cayendo entonces Pablo en el mismo error que había censurado hace poco tiempo atrás? ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Mi hermano, yo quiero que hoy hablemos sobre eso en el tema que he titulado, el título que le he puesto a este sermón: usando adecuadamente nuestra libertad. Ese es el título de este sermón: usando adecuadamente nuestra libertad. Solo podemos suplicarle al Señor que nos asista, que nos dirija, que nos ilumine en lo que la palabra de Dios enseña, y guiados por ella, esperar que el Espíritu obre en nosotros y veamos cómo estos textos
tiene mucho que decirnos sobre el controversial tema de la libertad de conciencia cristiana. Hoy vamos a abordar este tema que ha sido de verdad polémico entre los creyentes, la libertad de conciencia cristiana. Para lograr dicho objetivo, quiero dividir en 3 apartados este sermón. Veamos primero una definición que creo que es necesaria, una definición de lo que es la libertad de conciencia cristiana. La libertad de conciencia cristiana. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Por el Evangelio nosotros entendemos muy bien que toda la raza humana se encontraba en una deuda imposible de pagar a un Dios 3 veces santo. Nuestros pecados nos hacían merecedor del justo castigo divino. Podíamos de verdad ser separados de Dios eternamente y condenados a un infierno eterno, y Dios seguiría siendo muy justo al hacer eso. Pero por este mismo evangelio entendemos que este Dios que es justo y que ha sido ofendido, este Dios ofendido, provee la solución a la ofensa. El mismo que ha sido ofendido soluciona el problema, proveyendo un cordero perfecto, sustituto, que quita el pecado y la maldición de la ley. La sentencia que reposaba sobre nosotros ahora ha sido imputada a ese cordero perfecto, y nosotros tenemos entrada libremente al trono de la gracia. Eso es el evangelio en esencia. De manera que podemos hacer eco de las palabras del Señor Jesucristo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres, mi hermano. Esta libertad de la que estoy hablando es libertad para salvación dada en Cristo, y trae consecuencias esta libertad. Somos libres de la culpa del pecado, somos libres del dominio del pecado, somos libres de la sentencia judicial que había sobre el pecado. Y las consecuencias, mi hermano, que hay entonces y que debemos hacer eco de ella, y que claramente es a donde llega el Concilio de Jerusalén, es que también somos libres de los rituales y las ceremonias que servían como señal anticipada para la llegada del Cordero perfecto que es Cristo. Es lógico, si el Cordero que cada año el judío debía sacrificar era un anticipo de lo que era el verdadero Cordero perfecto inmolado, ya después de ese Cordero inmolado ya no hay necesidad de traer nuevos corderos. Es lógico. Quiere decir que al morir en la cruz somos libres de todas las ceremonias que tenían como propósito ser meros anticipos o señales de lo que Él sería y de la obra que Él haría. Así es la circuncisión en forma particular. Los judíos varones debían circuncidarse para dar evidencia de que pertenecían al linaje de Abraham, que eran pueblo de Dios. Pero ahora entonces, luego de venir el Señor y en cumplimiento a la ley, Él se circuncidó para que todos los que son su pueblo ahora haya una transformación, no en su carne, sino en su alma. Hay una circuncisión en el corazón. Y esto nuevamente fue la conclusión a la que llegó el Concilio de Jerusalén. Recordemos, Hechos capítulo 15, versículo 10, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Claramente en el concilio se dijo que esas interminables leyes ya no tienen razón de ser en cuanto a ceremonia para alcanzar la salvación, porque eran una pesada carga sobre los judíos y sobre aquellos que eran creyentes de Cristo en adelante. No se debía poner esas cargas sobre sus hombros. Si nuestra salvación no se efectuó por ceremonia que nosotros hayamos hecho, entonces ahora esas ceremonias no son obligatorias para nosotros. En el caso particular, la circuncisión no debía ser exigida para con los nuevos creyentes, porque la evidencia que se señaló, la señal que se mostró de ser insertado al pueblo de Dios es el Espíritu Santo, no la circuncisión. Ahora, la libertad de conciencia, no estoy hablando de la libertad de salvación que ocurrió y se dio solamente por la obra de Cristo, sino la libertad de conciencia debe entenderse como la libertad que se desprende de la salvación. La salvación nos dio libertad del pecado y de la esclavitud a él. La libertad de conciencia entonces es la consecuencia de la primera, que conduce entonces al creyente a no someterse a ninguna ceremonia o mandamiento que no esté claramente contenido en la Escritura. Voy a repetir eso. Esta libertad de conciencia es la que conduce al creyente a no someterse a ninguna ceremonia o mandamiento que no esté claramente contenido en la Escritura, y añado algo más, y que sea de aplicación a los creyentes beneficiados en el nuevo pacto. Quiere decir con eso que si un creyente el día de hoy es beneficiado por la obra de Cristo, no debe regresar a los rituales del pasado, o sea, del antiguo pacto, como la circuncisión, porque él está cobijado por el nuevo pacto que se obtuvo en Cristo. Es lógico, porque sería desechar la obra de Cristo y regresar a los rituales del pasado. Entonces la libertad de conciencia estaba en que en el nuevo creyente su conciencia debe ser libre de esos mandamientos. No iba a haber opresión en su mente de algún mandamiento o un requerimiento que no fuese aplicable ahora a su condición de creyente del nuevo pacto. Sé que lo que estoy tratando de explicar puede parecer un poco confuso, pero lo que quiero decir, mi hermano, es que se trata de que no hay mandamientos de hombres que puedan elevarse a la autoridad de la voz de Dios aplicada para nosotros y enseñada claramente en la palabra. Recordemos que debemos someternos solo a la Escritura. A ella debemos someternos. Y ella señala en forma clara que esa y solo ella es la palabra inspirada y es la autoridad. Por tanto, todo lo que esté por fuera de la palabra, todo lo que esté por fuera de la Escritura, no estamos obligados a cumplirlo. No estamos obligados a un sometimiento, a algo que no se desprenda, a un mandamiento que no se desprenda claramente de la palabra. Entendemos que los mandamientos que están enseñados en el Antiguo Testamento, que eran de aplicación para el contexto judío como nación, ya no tienen ninguna aplicación para nosotros. Pero los mandamientos que están claramente contenidos tanto en el Antiguo Testamento, que son de carácter universal, como los que están en el Nuevo Testamento, son para nosotros y a ellos debemos cumplir. Pero no hay ceremonia o ritual del pasado que se presente en el Nuevo Testamento como obligatorio para los creyentes, porque el Concilio de Jerusalén llegó a esa conclusión. Algunos malentienden esta libertad de conciencia de la que estamos hablando
afirmando que si como creyentes no estamos obligados a someternos a algo que esté por fuera de la Escritura, entonces no debemos someternos a ningún tipo de autoridad, sino nada más a aquello que está en la palabra, y ninguna autoridad de este mundo debe recibir de nosotros sometimiento. Pero recuerde, si usted debe someterse a la autoridad de sus padres, es porque la Escritura lo dice. Si usted debe someterse a la autoridad del Estado, es porque la Escritura lo dice. Por lo tanto, usted debe someterse a ciertas autoridades en las que Dios mismo y su palabra ha dicho que usted debe someterse. Pero ¿de dónde viene todo ese sometimiento? De la obediencia a la Escritura. Y si la Escritura no señala en forma clara un sometimiento o un mandamiento sobre alguna área específica, usted tiene libertad de conciencia. Y cuando hay libertad de conciencia, quiero decir que usted está libre de no practicar eso. Pero poner algunos ejemplos. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, dice: por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes han sido libres por causa de la obra de Cristo, entonces no se hagan esclavos de los hombres, refiriéndose a aquellos mandamientos que se levantan, que son impuestos por los hombres y que no tienen asidero bíblico. Pablo habla muy bien de esta libertad también a los hermanos de Colosa. En Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, dice: pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Note, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruirán con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo entonces le está diciendo a los hermanos de Colosas que muchas de las actividades en las que ellos creían que eran mandamientos no tenían asidero bíblico, que habían sido simplemente invenciones humanas, que ellos eran libres por Cristo y que ahora se estaban sometiendo a esos mandamientos como si fuesen voz de autoridad de Dios. ¿Cuántas conductas no son exigidas por algunas congregaciones como si se tratasen de la voz de Dios? Que deben ser guardadas estos mandamientos, porque de lo contrario el hermano se le debe señalar de pecador, que deshonran el nombre de Dios. ¿Cuántas imposiciones no hay en algunas congregaciones sin sustento bíblico, pero que se mira al hermano como algo inferior porque no cumple con los estándares de santidad que han inventado ¿quiénes? Los hombres, y nada más que los hombres, no Dios? No hay texto bíblico que soporte eso. Muchos son los que se ven reprimidos en su conducta y en su manera de vivir, aún en su manera de vestir, en muchas congregaciones, simplemente porque han sacado estándares de santidad. ¿De dónde? No de la Escritura, sino de mandamientos humanos. Han impuesto esto como una voz de autoridad de Dios sin sustento bíblico. Proviene de la tradición o la invención de los hombres. El Señor mismo Jesucristo dijo en su tiempo: pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, hablando de los fariseos en Mateo 15:9. Ahora recordemos el contexto de esta declaración, porque todo estaba en el escándalo que formaron los fariseos. ¿Por qué? Porque los discípulos del Señor Jesucristo no se lavaron las manos antes de comer. Ahora, estamos de acuerdo, mi hermano, tú y yo, que lavarse las manos antes de comer es una buena práctica. Es algo bueno.
El asunto estaba en que los fariseos esa práctica la elevaron a la categoría de voz de Dios, autoridad, aunque no estaba en la ley del Antiguo Testamento de lavarse las manos antes de comer. Ellos la elevaron a esa categoría y los discípulos del Señor, al no lavarse las manos, fueron censurados. Son pecadores porque no se han lavado las manos. Comparando esa doctrina, ese mandamiento con los mandamientos que Dios había dado para el pueblo. Pretendían entonces elevar esta imposición o mandamiento a categoría de autoridad divina. Por lo tanto, o en conclusión, la libertad de conciencia cristiana es aquella que se trata de la no obligación que tenemos nosotros a guardar los preceptos humanos que no cuenten con sustento o que no provengan de la autoridad bíblica. Repito, la libertad de conciencia cristiana es aquella que se trata de la no obligación a los preceptos humanos que no encuentren o que no cuenten con sustento o que no provengan de la autoridad bíblica. En conclusión, es como si dijéramos, si no tiene capítulo y versículo, no me lo impongas como una autoridad o como un mandamiento. Tiene que tener capítulo y versículo para yo sentir que estoy obligado a su cumplimiento. Esto nos deja con la necesidad de precisar el pasaje todavía más. Porque lo que acabamos de decir ahora todavía complica más el texto en el que nos encontramos. Porque estamos viendo entonces a Pablo violentando la conciencia de Timoteo. Deja de verdad en mala posición al apóstol Pablo la definición que acabamos de dar. Él sabía que ya eso no era una exigencia. Él sabía que había libertad. Él sabía muy bien porque lo defendió en el Concilio de Jerusalén. Ahora la carta que tenía en la mano decía claramente que no se debía obligar a ninguno a circuncidarse, pero él lo estaba haciendo con uno. Así que debemos entrar a detallar este aspecto en cuanto a lo que Pablo ordena a Timoteo. Está siendo un legalista el apóstol Pablo. ¿Por qué circuncidar a Timoteo si claramente él estaba libre de esta ordenanza? Vamos a ver, mis hermanos, y yo quiero presentarlo de esta forma en el punto número 2. Ya creo que definimos lo que es la libertad de conciencia cristiana, la libertad de conciencia cristiana. Pero permítame señalar algo más antes de salir de este punto. Cuando hablo de libertad de conciencia cristiana, claramente me refiero a aquello que no está en la Escritura. Usted no tiene libertad de conciencia cristiana para pecar, porque lo que claramente la Biblia señala como pecado, usted debe alejarse de eso. Algunos dicen, no, yo tengo libertad de conciencia cristiana, pero mi hermano, lo que usted está haciendo es pecado. Y claramente la Biblia lo tipifica como tal, no hay libertad de conciencia para ello. Debe ser claro que es acerca de aquellos aspectos en los cuales la Escritura no presenta un mandamiento, en ellos somos libres, nuestra conciencia está libre. En este caso, Timoteo era libre de los rituales del Antiguo Testamento. Ahora yo quiero actuar un poco en favor de la conducta del apóstol Pablo. Y quiero presentar dos razones para determinar cuándo negarnos a usar nuestra libertad de conciencia cristiana. Dos razones para determinar cuándo negarnos a usar nuestra libertad de conciencia cristiana. Ya sabemos que somos libres, nuestra conciencia está libre, pero el texto nos muestra dos razones para determinar yo como creyente cuándo debo estar dispuesto incluso a renunciar a mi libertad de conciencia cristiana. Aún cuando sabemos que somos libres de algunos preceptos humanos como méritos o que conducen a méritos delante de Dios, la Biblia contempla algunas razones que debemos considerar para restringirnos en el uso de esa libertad. Y hablemos entonces de dos en particular. El primero, estamos en el punto número 2, ¿no?
En el primero, del punto número 2, cuando nuestra libertad estorba la recepción del Evangelio. Cuando nuestra libertad de conciencia cristiana estorba la recepción del Evangelio. Note que el pasaje dice, quiso Pablo que fuese con él, que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó a causa de los judíos que habían en aquellos lugares. El apóstol Pablo consideró los lugares a los que pretendían llegar a predicar el evangelio, las ciudades en las que se iba a anunciar el evangelio, los judíos que estarían en ese lugar cuando ellos prediquen el evangelio. ¿Y qué desea hacer Pablo? Minimizar todo posible obstáculo al recibimiento del evangelio. Aunque Pablo claramente entiende que Timoteo es libre de esta práctica, aunque claramente Pablo entiende que esta práctica no le dará méritos a Timoteo para la salvación, porque ya Timoteo es un creyente, aunque Pablo lleva la carta que así lo dicta, muchos se negarían a escuchar las palabras de Timoteo solo por no provenir de unos labios de un hombre que no ha sido circuncidado. Y Pablo tiene en mente que eso sería un obstáculo. Aunque aquellos que lo escucharan después también iban a entender que no es necesario circuncidarse. Pero lo que piensa Pablo en todo momento es, los oídos de algunos estarán cerrados porque Timoteo no está circuncidado. Y como el objetivo no es sino predicar el evangelio, desea entonces Pablo quitar todo posible obstáculo a la recepción del evangelio. Mire, cuando nuestra libertad de conciencia se convierte en un obstáculo para que algunos atiendan a nuestro anuncio del evangelio, es preferible que tú te prives de esa libertad o restrinjas esa libertad. ¿Eres libre? Claro que sí. Pero ¿cuál es tu propósito? Predicar el evangelio. Y eso de lo que eres libre puedes restringirte, porque a la final no es algo que en realidad te aporte santidad ni te quite santidad. Y con quitar eso podría favorecer a muchos en la predicación del evangelio. Quitarías un obstáculo que muchos tendrían para escuchar la predicación del evangelio. Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 en adelante. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Note lo que dice Pablo: yo soy libre de todos. Queriendo decir, yo soy libre de estar buscando el caerle bien a las personas. Pero yo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo tenía muy claro su libertad cristiana, pero estaba dispuesto a renunciar o a restringirla a ella con tal de ¿qué? De predicar el evangelio, y que esa libertad no fuese estorbo para que algunos no escuchen el evangelio. Pensemos, mi hermano, en cuántos misioneros el día de hoy ajustan su vida, renuncian a algo que ellos pueden reclamar el derecho a tener, pero renuncian a comodidades y a estilos de vida nada más para encajar dentro del contexto en el que ellos pretenden impactar con el evangelio.
Escuche los testimonios de las personas que tienen que ajustar la manera en que comen, que tienen que ajustar la manera en que viven, que tienen incluso que andar descalzos, que tienen que vivir de la manera en que los indígenas viven, con tal de que esto no sea un estorbo para cuando ellos hablen, el evangelio no sea escuchado. Recuerde que son actividades que no son ordenadas por la Escritura, pero que tampoco son censuradas por la Escritura. No se trata entonces de decidir entre actividades pecaminosas, claramente. Se trata de aquellas que no aportan, pero tampoco restan a nuestra santidad. Ni restan ni aportan a nuestra santidad. Pablo dice eso en 1 Corintios 8:8. Dice, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Y la discusión cuál era? La libertad de conciencia. Mi hermano, si tú comes, no serás más santo. Si tú no comes, no serás más santo. Pero cuídate cuando comas, no lo hagas delante de unos hermanos que pueden encontrar tropiezo en tu actuar. Eso al final no te hará ni más santo ni menos santo. Pero estás cuidando a otro. Entonces, si estamos libres de esas actividades, ¿por qué no privarnos de lo necesario para que no haya impedimento para que los demás escuchen el mensaje del evangelio? Mire, para predicar, yo estoy seguro que la Biblia a mí no me demanda cierta forma de vestir. Pero yo estoy seguro que si me presento en este lugar, en este púlpito, con una bermuda, con chancleta, muchos de ustedes no me van a escuchar, estarán viendo mis piernas. Estarán concentrados en lo que no deben concentrarse y no escucharán. Sus oídos se cerrarán al mensaje de la predicación por estar atento a algo de lo que quizás yo soy libre, pero que no debo hacer uso de esa libertad. Debo entonces venir en una forma adecuada para predicar entonces cada domingo, de tal manera que la predicación de la palabra sea lo más importante. Es la razón por la cual no hay una cortina musical detrás mientras predicamos, porque no es lo importante, es la predicación de la palabra. Porque no hay luces, porque no hay nada de esto, porque entendemos que solo la palabra debe ser importante. Todo lo demás es una mera distracción. Es una mera distracción. Y debemos estar dispuestos a evitar todas esas cosas. Bien, entonces la primera razón por la cual, mi hermano, usted debe estar dispuesto a restringir su libertad es cuando esta libertad termina siendo un obstáculo, termina estorbando la recepción del evangelio. La segunda razón, que la vemos también en el pasaje, es cuando nuestra libertad puede interpretarse como mal testimonio. Cuando nuestra libertad libertad de conciencia cristiana, puede interpretarse como mal testimonio. Mire, cuando usted lee Gálatas capítulo 2, versículo 3, ocurre algo que de verdad impacta. Dices, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto puede explotar nuestra cabeza de verdad. ¿Por qué, Pablo, si tú tienes dos discípulos, Tito y Timoteo, por qué circuncidas a Timoteo y no a Tito? ¿Por qué con Tito no presentas también lo mismo? Él dice, a Tito no lo circuncidamos, no lo vamos a obligar a circuncidarlo. Pobre Timoteo, ¿no? En este caso. Pero podríamos nosotros preguntarnos, ¿por qué Timoteo sí y Tito no? ¿Por qué en Timoteo ocurre esto? ¿Por qué él lo presenta como algo en el que él debe negarse y Tito no? Debe haber una respuesta, mis hermanos, y nos la da el mismo pasaje. Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Note, estas afirmaciones no son arbitrarias, tienen una intención. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. La entrada de Timoteo es tan rápida en el escenario de los viajes
que estos textos a veces los pasamos de verdad por alto, pero nos habla de la familia de este joven, y en realidad era joven, porque entendemos que la última carta que le escribe a Timoteo podría tener alrededor de unos 32, 33 años, pero eso ocurrió, estamos hablando 14 años después de este momento, o sea que para este tiempo, ¿cuántos años tenía Timoteo? Él estaba entre los 20, 21, esa era la edad que tenía en este momento Timoteo, era un jovencito. Y ya Pablo le estaba diciendo, ven conmigo, yo quiero que estés a mi lado en mi ministerio. Era un joven, de verdad. Pero este joven provenía de una familia constituida por una madre judía y un padre griego. Dentro de la tradición judía era imposible las uniones mixtas. No se podrían dar con otras naciones. Esta mujer, la madre de Timoteo, no debía unirse a un griego. Y estas uniones incluso eran consideradas ilegales. Ilegales. Y el fruto de esta unión sería, a los ojos de la nación de Israel, un bastardo que no podría ser considerado judío de ninguna manera. Se establecen leyes y rituales para aceptar no a la madre, sino solamente al hijo. Y la única forma en que el hijo sea aceptado es que él se circuncide y pase a ser judío, pero de segunda categoría. Por no venir de una familia o de una unión pura, pero por venir en el caso de la línea de la madre, se le permite circuncidarse, puede hacer parte. Ellos son de los que se podían acercar solo hasta los satrios, hasta allí podían estar. De manera que si era aceptado Timoteo en medio de los círculos judíos, la única forma en que él fuese aceptado es si él era circuncidado. Piense que el apóstol Pablo en su viaje misionero, los primeros lugares en donde predicaba era en las sinagogas. Lo que quiere decir que Timoteo tendría que quedarse afuera siempre. Que no iba a entrar a esos lugares, que no podía interactuar con los judíos. Pero más aún, cuando entendemos lo que dice el apóstol Pablo escribiendo acerca de Timoteo en esa misma carta que luego va a dirigir a él, en 2 Timoteo 1:5, nos da todavía mucho más luz al respecto. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablando de Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, tanto la madre como la abuela de Timoteo eran judías. Ellas enseñaron la escritura. Ellas enseñaron la escritura a Timoteo, pero no sometieron al rito de la circuncisión para que él fuese aceptado como judío. ¿Por qué? Si enseñaron en la escritura, que era el Antiguo Testamento, tanto la abuela como la madre, enseñaron desde muy inicio, desde la niñez, como lo dice la escritura, como habla de él, ¿por qué no lo sometieron al rito que ellas sabían, desde en ese momento entendían que era obligatorio? Él debía circuncidarse, ¿por qué no lo hace? Mire, esto hablaba grandemente para un judío. Esto al judío sería interpretado como que esa madre había renunciado a su fe y había adoptado la religión de su esposo, que era obligatorio en aquel entonces. Ella no podía abiertamente llevar a su hijo a la circuncisión porque estaría en rebeldía en contra de su esposo, y las religiones las determinaban los esposos. Por lo tanto, a los ojos de los judíos, cuando ellos escucharan que Timoteo era hijo de una madre judía con un griego, ya de por sí era algo escandaloso. Pero que esta madre nunca sometió a circuncisión a su hijo, sino que se renunció a su fe judía para adoptar la de un griego. A los ojos de los judíos, Timoteo sería un pésimo judío.
Sería un pésimo. Y no solamente él, su mamá y su abuela también serían un mal testimonio para el pueblo de Dios. Ellos claramente estarían en yugo desigual. Evidenciarían que en todo momento la madre de Timoteo, y no explica la escritura por qué lo hizo, estaría en un yugo desigual. La no instrucción en las ceremonias sagradas le harían un judío infiel o de mal testimonio, y esto también sería tropiezo para la predicación del evangelio. Ellos no iban a escuchar a un mal judío, a uno que trae pésimo testimonio al judaísmo. Mire, cuando nuestra libertad puede ser interpretada como mal testimonio, esta libertad debe ser restringida. Pablo habla de ello también, 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Estamos libres de eso. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos del Padre, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero en todos no hay este conocimiento. Recordemos que el escándalo que se daba en Corinto era la carne que se comía después de ser ofrecida a los ídolos. Primero se ofrecía a los ídolos como sabemos no comían, esta carne se quedaba allí. Y esta carne se sacaba por un lugar y se llevaba al mercado. Y esa carne, aunque era carne de primera, porque era ofrecida a los ídolos, se vendía como de segunda, porque ya se había usado en ofrecimiento a los ídolos. Los cristianos que eran perseguidos por el imperio, que tenían pocos recursos, iban a comprar carne de primera a precio de segunda. Pero muchos cristianos veían a este hermano acercarse a la venta de la carne ofrecida a los ídolos y era para ellos un escándalo. Aunque este hermano Sol sabía muy bien que al ídolo que fue ofrecido no existe, que no se había hecho nada, que no se había alterado la constitución físico-química de la carne, seguía siendo carne y de primera y a precio muy económico. Pero era un escándalo en la iglesia. ¿Qué dice Pablo acerca de eso? Pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda, ya dijo eso, no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo es muy claro en cuanto a eso. Yo soy libre de comer carne en cualquier lado. ¿Por qué debo comerla allí en la mesa a los ídolos cuando mi hermano, que es débil, me ve? Eso puede ser interpretado como un mal testimonio. El apóstol Pablo, al someter a Timoteo a participar entonces de esto, lo que le está diciendo en realidad en ese momento al circuncidarlo es: Timoteo, primero limpia tu testimonio y luego predica. Que no se vea ante los demás, que los que te escuchan no tengan algo que censurarte acerca de tu procedencia, y que esto sea un obstáculo para la predicación del evangelio. Quizás, mi hermano, tú que estás aquí hoy,
para ti el estar, el hacer o el participar de ciertas cosas no sea pecado. Y a la verdad no lo es, porque no hay un texto bíblico que diga que es pecado. Pero en razón del Evangelio y al testimonio que se espera de lo que predica en el Evangelio, muchas veces tú deberás restringirte en el uso de tu libertad para que aquellos que te escuchen no tengan algo de que censurarte. Eso es algo claro, mi hermano. Si usted vio al predicador antes de llegar en una taberna y luego entra a este lugar y lo ve allí, usted lo va a censurar terriblemente. Aún nada más con que lo vea en la esquina, en una mala posición, haciendo algo malo ante sus ojos. De manera que ese predicador, como todo aquel que predique el Evangelio, debe cuidar de que su testimonio no sea un obstáculo para que cuando él hable del Evangelio, las personas no cierren su oído diciendo, yo no puedo creer en ti. Y en ese sentido, todos nosotros estamos llamados a cuidar nuestro testimonio. Romanos 14, versículo 15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas pues que la comida tuya, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y el versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios. Mírelo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Qué es más importante? ¿Tu libertad o que prediques el Evangelio? Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, dice Pablo. Romanos 14, 20. De manera que aunque entendemos que somos libres de preceptos humanos y debemos obediencia a Dios y solo a Dios que es su palabra, nuestra libertad muchas veces debe ser restringida para no poner obstáculos a la recepción del Evangelio y para que nuestra libertad no sea interpretada como mal testimonio, porque esto también va a servir de estorbo a la predicación. Bien, con ello terminamos entonces el punto número 2, hicimos una definición de lo que es la libertad de conciencia cristiana y vimos dos razones para restringir esa libertad. Quizás después de esto usted dice, pero yo quiero seguir haciendo uso de mi libertad. Bueno, mi hermano, ya hemos dicho claramente que no hay una ordenanza directa en la Escritura. Todo esto debe ser entonces sopesado desde lo que la intención que muestra el texto. Y es, número 3, lo que quiero hablar, algunas verdades que te ayudarán a restringir el uso de tu libertad de conciencia cristiana. Algunas verdades que te ayudarán a restringir el uso de tu libertad de conciencia cristiana y que lo vemos claramente en el pasaje. Todo lo que hemos dicho en este sermón puede ser reprochado por usted, mi hermano, y apelará precisamente a la libertad de conciencia cristiana. Usted puede decir, yo tengo libertad de conciencia para ello. Puede usted decir que no se quiere dar a la tarea de vivir para agradar a los hombres. Usted puede decir eso. Yo no voy a vivir buscando el agrado de los hombres. Sentir que usted debe guardarse de ciertas actividades que la Biblia no llama pecado, nada más porque un hermano lo vea o porque un infiel, un impío lo vea, no se va a guardar de algunas cosas porque la Biblia no, y usted tiene libertad para ello. Pero por aplicación en estricto orden del texto citado en esta mañana, si usted desea predicar el Evangelio, si desea vivir para la extensión del reino de los cielos, entonces le conviene atender este mensaje. Si usted no quiere predicar el Evangelio, tiene libertad, porque nadie le va a censurar nada. Ahora, entendemos que todos los creyentes están obligados a predicar el Evangelio. Y eso no hay libertad de conciencia para ello. Regresa a la Escritura. Por ende, entonces, mi hermano, usted debería atender este mensaje.
El Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mire lo que dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Cuídate de cómo actúas y que en todo lo que tú hagas seas luz para otros, para que cuando las personas te vean, glorifiquen al Señor. Para que cuando las personas vean, no tengan nada que censurar en ti y puedan decir que Dios está obrando en tu vida. Mi hermano, permítame presentar entonces una verdad que yo creo que debemos recordar, que te ayudarán a restringir cuando sea necesario tu libertad. Te ayudarán entonces a restringir cuando sea necesario tu libertad. Y la primera es que tú estás llamado a amar más a Cristo y a su obra que a tu libertad de conciencia. Recuerda siempre eso. Tú estás llamado a amar más a Cristo y a su obra que a tu libertad de conciencia. Pablo dijo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, por causa de amor a Cristo, yo debo estar dispuesto a renunciar a algunas cosas que son lícitas para nosotros, que no se nos censura de la Escritura, pero que somos capaces a renunciar a ello, que somos capaces de no disfrutarlo, que nos negaremos a nosotros mismos con tal de favorecer a otros. Contar de que el Evangelio siga siendo proclamado, que la obra del Señor siga extendiéndose. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Sentó a Timoteo: Timoteo, hay que circuncidarte. Pasaremos por ciudades, llegaremos a sinagogas, va a haber un obstáculo siempre. Cualquiera podría decir: pero ¿por qué no se queda callado Pablo y Timoteo? En cualquier momento podría surgir en medio de tanto debate, en medio de tanta persecución, la pregunta: ¿y este Timoteo de dónde es? Seguramente tendría que decir: bueno, es de madre judía, padre griego, él no está circuncidado. Todo esto traería estorbo a la predicación del Evangelio. ¿Cuál es la forma más fácil, Timoteo? Esto no te va a hacer más santo ni menos santo. Circuncídate. Es fácil. Y sigamos predicando el Evangelio. Para Timoteo quizás no, pero era lo necesario para la predicación del Evangelio. Ahora, ¿por qué? Por amor más ¿a quién? A Cristo y a su obra. Esta actividad en Timoteo, en la parte temprana del ministerio de Timoteo, sería algo que le enseñaría toda la vida. Estar dispuesto a renunciar a algo del cual eres libre con tal de seguir sirviendo al Señor. Esto sería un impacto para su ministerio. Y el que escuchen el Evangelio las personas debe llevarnos a privarnos incluso de algunas libertades. Lo segundo que quiero que recuerdes es que estás llamado a estimar más a los demás que a ti mismo. Estás llamado a estimar más a los demás que a ti mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y el ejemplo que cita Pablo, ¿cuál es? Miren a Cristo y lo que Él hizo. El privarnos de hacer algo que a los ojos de los demás puede ser tropiezo es pensar en los demás antes que en nosotros. Es entender que la libertad tuya, esta libertad que gozas hoy, quizás no sea la libertad que hoy tiene el hermano. Y como considero al hermano, considero al otro que todavía no está en esta libertad, yo puedo restringir la mía. Yo no estoy de verdad necesitado de eso.
yo debo estar dispuesto a renunciar para que el evangelio, para que la predicación sea extendida, pero pensando siempre en los demás. Número 3, y es que debes considerar, debes recordar que estás llamado a cuidarte de no ser tropiezo para otro. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Primera a los Corintios 8:9. Tú eres el que debes velar eso. Es más, el Señor Jesucristo dijo en forma clara que hay de aquel que pone un tropiezo para sus pequeños. Piense por un momento en Pablo y Timoteo, sin necesidad de circuncidar a Timoteo, pero aún así, hagámoslo por los demás, por la predicación del Evangelio, para que no haya tropiezo. Pablo se cuida de que a los ojos de los que ven y los que oyen están allí, todas las acciones no sean tropiezo. Hagámoslo, mi hermano, porque si no repercuten en daño para nadie, podremos nosotros en ese momento hacer y traer mucho beneficio a los demás. Muchas de las acciones que podemos hacer hoy, y es algo de lo que debemos cuidarnos, acciones de las que vamos a hacer hoy, quizás mañana serán un estorbo a la persona que le vamos a predicar. Una persona que hoy puede estar considerando tu vida, lo que haces, cómo actúas, cómo hablas. Hoy, mañana le vas a querer predicar a esa persona. Y quizás tu obrar hoy sería un gran tropiezo para mañana en la predicación del Evangelio, para un estorbo. Así que podemos terminar no con otro, sino con el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe, mi hermano? No se nos está pidiendo algo que nuestro Salvador no haya hecho antes. No se nos está pidiendo que se nos despoje de nuestra gloria, porque Él sí tenía gloria y se despojó de ella por amor a otros, para traer el Evangelio a otros. Se cuidó de ser en todo momento fiel a la ley, de vivir en forma intachable para ser el perfecto y justo, mi hermano. Ese sentir debe estar en nosotros. El negarnos a reprimir nuestra y restringir nuestra libertad muchas veces en favor del otro es no tener un entendimiento adecuado de lo que es el Evangelio y la gracia que ésta ofrece a los que están perdidos, mi hermano. Nuestro Señor siempre consideró lo mejor, siempre consideró lo mejor para otros, consideró la gloria del Padre y el bien nuestro, no se consideró al mismo. Hagamos lo mismo nosotros, mi hermano, que el Señor nos asista en esta tarea.